Saludos amigos, bienvenidos a este programa dedicado al Foro de Derechos y Libertades dentro de Cuba. Este programa lo vamos a estar haciendo conjuntamente Antonio Rodiles, quien es coordinador del Estado de SAT y uno de los 3 coordinadores nacionales del Foro de Derechos y Libertades, y un servidor, Orlando Gutiérrez Boronat. El objetivo de este programa es hablar sobre los temas que acontecen en Cuba, sobre la plataforma de poder ciudadano que se ha levantado con el Foro de Derechos y Libertades dentro de Cuba, y cuál es la propuesta para el futuro que tiene el foro y lo que representa esta unidad de la resistencia dentro de Cuba. Bueno, gracias Orlando por esta invitación. Yo creo que es muy importante que podamos comunicarle a todos los oyentes cuáles son nuestros planes, nuestras visiones en este trabajo que se viene realizando. Ya el foro va a llegar a su primer aniversario de constituido. Me parece que ha sido un año fuerte, pero de intenso trabajo y resultados también. Antonio, vamos a comenzar explicando qué cosa es el Foro de Derechos y Libertades y por qué lleva ese nombre, Foro de Derechos y Libertades. El foro es una plataforma que agrupa a una amplia cantidad de grupos de la oposición dentro de la isla y que, bueno, ahora mismo ya también nos estamos articulando con ustedes, con los grupos del exilio, para realmente llevar adelante una agenda que tenga los derechos y las libertades del ser humano como eje central. Me parece que después de lo ocurrido el día 17 de diciembre, donde se ha venido planteando que un proceso político en Cuba debe estar basado principalmente en algunas aperturas económicas, en algunas pequeñas reformas o maniobras del régimen que poco a poco supuestamente llevarían a una transición democrática. Frente a ese escenario se hace muy necesario remarcar la necesidad y la importancia de los derechos y las libertades fundamentales como eje primario de cualquier tipo de proceso político. Y en eso es que está basado esencialmente el foro. Es decir, los derechos y libertades del pueblo cubano no son negociables. No es que solamente no sean negociables, sino que son obligatorios para poder seguir adelante, para sacar el país de esta situación desastrosa en que se ha sumido y para realmente poder iniciar un proceso de reconstrucción de nuestra nación. ¿Cuáles son algunas de las agrupaciones opositoras que están dentro del foro? Bueno, el foro tiene dentro de sus grupos las Damas de Blanco, el Frente de Resistencia Orlando Zapata Tamayo, tiene también el Frente de Acción Cívica en La Habana, tiene el Movimiento Opositores por una Nueva República, tiene el Movimiento por la Democracia que está en Matanza, tiene también la Alianza Oriental, tiene Estado de SATS. En la provincia, en Pinar del Río, tiene otros grupos también. Algunas activistas de la FLAMUR están participando también en las actividades. O sea, el foro está compuesto por una cantidad disímiles de perfiles y de activistas. También hay artistas dentro del foro que no pertenecen a ningún grupo, que son parte, como es el caso del rockero Gorky Águila. También está el escritor Ángel Sastiesteban. Bueno, Danilo Maldonado también colabora estrechamente con todo nuestro trabajo. O sea que como ves, es un espectro amplio que cubre distintos frentes, pero que todos estamos enfocados en ese mismo sentido de que nuestros derechos y nuestras libertades son la piedra angular de cualquier transición, de cualquier proceso que se realice en el presente y hacia el futuro de Cuba. Entonces, el foro es una plataforma nacional y plural. Exactamente. El foro trata de constituirse con un espectro amplio y creo que lo está logrando y me parece que poco a poco se irá nutriendo porque es evidente los resultados y el trabajo que se está realizando. ¿Qué cosa es la campaña Todos Marchamos? Mira, a partir del surgimiento del foro, uno de las cosas que se empezó a hacer fue apoyar a uno de sus grupos, que es las Damas de Blanco, en estas actividades que se hacen los domingos. Las damas empezaron a poner en los autobuses las fotos de los presos políticos una vez que terminaban su encuentro del domingo, su marcha por el separador de Quinta Avenida y su reunión en el Parque Gandhi. Una vez que se retiraban, empezaron a poner las fotos de los presos políticos en los autobuses. Inmediatamente la seguridad del Estado empezó a reprimir esta acción, buscó todas las formas de impedirlo. Y, por supuesto, la reacción no solamente de las damas, sino de todos los activistas que estábamos asistiendo a esa actividad el domingo, fue responder y tratar de mantener ese reclamo
ahora que se había hecho mucho más visible. Empezamos a analizar también la situación de qué pedir exactamente. Si pedir exclusivamente la liberación de esos presos, que muchas veces se traduce en una excarcelación exclusivamente, pero que se mantienen cargos, como es el caso de los prisioneros que salieron del grupo de los 75, también de uno de las principales figuras del foro, que es Egberto Escobedo, que también está bajo licencia extrapenal. Hay otras personas que han salido de la cárcel bajo libertad condicional. O sea, empezamos a cuestionarnos si realmente el objetivo era exclusivamente que esas personas estuvieran en la calle, o si realmente lo que teníamos que era que pujar por una ley de amnistía donde no solamente alcancemos la excarcelación, sino la libertad total de todos estos presos, pero que también se borren todos esos cargos que han sido realmente una atrocidad que se ha cometido durante tantos años, y que esta ley de amnistía cubra a un amplio sector de cubanos que también incluso están en el exilio. Llegamos a la conclusión de que este objetivo era realmente tenía un impacto mayor, tenía realmente era más claro, era más políticamente, era más entendible, y empezamos a enfocarnos en ello. A partir de eso surge esta campaña Todos Marchamos, que lo que busca es el reclamo de esa ley de amnistía en el espacio público. Es evidente que el espacio público es un espacio natural para hacer política. Eso está reconocido por todos los organismos internacionales, es reconocido. ¿Qué tú quieres decir por un espacio natural para hacer política? En los regímenes totalitarios, buscan sobre todo fracturar y atomizar la sociedad. Y esto lo hace, sobre todo, logrando que los ciudadanos, que los activistas, que todo el mundo esté recogido, que no pueda salir a un lugar físico donde intercambiar, donde compartir sus visiones, donde manifestarse. Y eso ha sido uno de los puntos clave del fortalecimiento de los totalitarismos. Nosotros creemos que ese espacio público le pertenece al ciudadano, y por eso creemos que es el espacio natural para hacer política, para debatir, para manifestarnos, para mostrar cuáles son nuestras posiciones, para que el ciudadano se muestre también en cantidad, nos veamos los rostros y entendamos que realmente el Cuba nos pertenece a todos los cubanos y no a esa élite que ha venido imponiendo mediante la violencia y la fuerza su regla. ¿Cuál es la diferencia entre la política que hace el foro y la política que impulsa el régimen castrista? Bueno, es muy evidente. La política que impulsa el régimen castrista es una política basada en el terror, sobre todo, en la atomización de la sociedad, en la imposición de su regla, en la violación de los derechos fundamentales, mientras el foro, por supuesto, lo que busca es que la democracia sea lo que impere, el respeto a la ley, el respeto a las libertades fundamentales, el respeto al ser humano, y que todo eso se puede expresar y se puede ejercer con todas las libertades. Como te decía, el espacio público es un espacio natural para hacer política, es un espacio necesario, y todos los foros que se puedan construir para que el ciudadano común pueda expresarse, debatir, yo creo que son muy necesarios en este momento. De tus palabras puedo deducir entonces que el foro es una plataforma política nacional y plural. Exactamente, ese es el objetivo, y el objetivo principalmente es lograr una gran articulación que permita una vez por todas acabar con todos estos años de represión que el régimen ha impuesto a la nación cubana, y que nos permita a la vez comenzar una rearticulación de toda la sociedad y una reconstrucción de la nación. Es factible que soñemos. Durante mucho tiempo el Estado de Sá impulsó una campaña dentro de Cuba, en el mundo, que se llamaba Por Otra Cuba. Sí. ¿Es factible, es realista que los cubanos soñemos con una Cuba mejor? No, yo creo que es fundamental. Yo creo que es fundamental que soñemos con esa Cuba mejor, porque es la única forma de salir de este bache en los que nos ha sumido este régimen. El país se encuentra en una profunda crisis, no solamente económica. Yo diría que la parte visible es esa parte física, pero en una crisis en todo lo que tiene que ver con la cultura cívica del cubano, que tiene que ver con todo lo que es la cultura política también. O sea, el daño que ha hecho este régimen es amplio, y me parece que tenemos que tener una visualización de qué es lo que queremos, hacia dónde queremos movernos para poder encaminarnos y lograr ese objetivo. Me parece que para lograr una reconstrucción de la nación, dentro de todo ese objetivo, también tiene que estar incluido
necesariamente lo que es el exilio, es parte crucial de la nación cubana, tiene su historia, tiene un trabajo, tiene una visión también de lo que es el mundo actual. Dentro del exilio hay profesionales, hay artistas, hay trabajadores, hay emprendedores. O sea, el exilio tiene que ser parte inseparable de esta visión de reconstrucción que tengamos sobre Cuba. Hay un par de documentos que son fundamentales para el trabajo del foro y también de la Asamblea de la Resistencia que respalda al foro fuera de Cuba. Uno es la hoja de ruta, el otro es el Acuerdo por la Democracia. Me gustaría que hablaras un poco de la hoja de ruta y el Acuerdo por la Democracia, porque es un plan que ustedes han puesto sobre la mesa sobre cómo lograr una Cuba mejor. Y son planes que apuestan por el cubano, por la capacidad del cubano, no necesariamente del Estado, sino del cubano, de levantar el país. Explícame este concepto. Mira, como decía al inicio, el tema de las libertades y derechos fundamentales son como los bloques fundamentales para construir una sociedad. Yo creo que quien no entienda que el ejercicio de esos derechos y de esas libertades son las herramientas que van a crear la dinámica necesaria para que la sociedad pueda ser pujante, para que la sociedad pueda gozar de prosperidad, no está entendiendo las sociedades contemporáneas. Esos derechos y esas libertades fundamentales están contenidos en estos dos documentos que tú planteabas, independientemente que el Acuerdo por la Democracia es un documento que se hizo en los años 90 y la hoja de rutas es algo que se ha hecho recientemente, pero los conceptos y las visiones son exactamente las mismas. Me parece que estos documentos nos dan la guía, nos dan los principios para poder realmente caminar en una base segura en una reconstrucción de la nación. Parece ser, yo he escuchado propuestas oposicionistas que aún tienen mucho de estatismo dentro de ella, mucha confianza en el Estado. Sin embargo, la hoja de ruta, los planteamientos del foro, también te diría del acuerdo, rompen con esa visión estatista, van más hacia la libertad como pilar de la reconstrucción. Eso requiere una gran confianza en el cubano, en la capacidad cubana de reconstruirse. ¿Tienes esa confianza? Sí, yo creo que evidentemente se necesita un trabajo muy intenso, se necesita un trabajo fuerte, pero a mí me parece que la única forma de poder construir instituciones estatales, incluso para aquellas personas que miran hacia el Estado como elemento fundamental, la única forma de construir instituciones funcionales es que estén apoyadas y ancladas en una sociedad civil vigorosa, en el empuje de la sociedad, en el empuje de los gremios, en el empuje del individuo, y si no es así, evidentemente lo que tenemos es como un cascarón vacío. Creo que el trabajo para la reconstrucción de la nación tiene que estar completamente sedimentado en los grupos sociales, en esa sociedad civil, en ese individuo emprendedor, en ese artista ansioso por crear. Si no es así, me parece que Cuba no podrá encaminarse en la dirección que queremos. Creo que ese trabajo va a ser fuerte, sin duda va a ser muy fuerte, pero creo que es un trabajo totalmente necesario. Me parece a mí, Antonio, que el proyecto de la independencia estaba basado en una visión muy sólida de nuestros próceres, de lo que es una sociedad en libertad, una sociedad en derecho. Y me parece a mí que en la medida que nos desviamos de ese proyecto original, el país cayó en crisis. ¿Tu visión sobre eso? Es un regreso a la raíz, es decir, lo que lo plantea el foro es un regreso a la raíz cubana. Indudablemente. Hay un texto que a mí me parece maravilloso, que fue el texto leído por Ignacio Agramonte en su discurso de grado. En su tesis de grado. Es un texto... Una de las joyas de la historia de Cuba. Exactamente, es un texto brillante, es un texto que no anda intentando grandes vuelos, pero sí va a los conceptos de una forma muy directa, marca puntos muy directos, y para mí me parece que estos documentos que estamos hablando, tanto el de la hoja el Acuerdo por la Democracia como el de la hoja de ruta, yo creo que están estrechamente ligados a estos conceptos que dio Ignacio Agramonte, y eso me encanta, eso me parece que es fundamental, que podamos nosotros encontrar en nuestra historia ese direccionamiento de lo que queremos hacer. Te digo esto porque el régimen castrista durante toda su existencia ha manejado un nacionalismo a su antojo. Sin embargo, el foro también hace un planteamiento nacionalista porque se apega al proyecto original de la independencia, al proyecto de la República. Mira, es realmente un discurso completamente vacío de contenido, porque sabemos que todo este proyecto totalitario ha estado completamente basado siempre en el parasitismo de potencias o de países o de otros países, ¿no?
Primero fue el caso de la Unión Soviética, después ha sido el caso de Venezuela. Y ahora extrañamente pretende parasitar, que ya lo viene haciendo, pero pretende hacerlo en forma más consistente, parasitar Miami, parasitar Estados Unidos, y en todo este esquema siempre el cubano queda afuera de esa ecuación. La prosperidad del cubano, la capacidad emprendedora del cubano, la posibilidad de llevar adelante sus proyectos, tener un proyecto de vida incluso en su familia, todo eso queda a un lado para el régimen poder garantizar su poder. Entonces todo ese discurso nacionalista evidentemente es un discurso totalmente vacío de contenido y que realmente sirve de excusa para poder mantener esa tiranía que mantiene sobre el pueblo cubano. El foro ha mantenido una posición de defensa nacionalista, de nacionalismo democrático, particularmente en oposición abierta y valiente al pacto entre Obama y Raúl Castro del 17 de diciembre de 2014. Háblanos sobre esta posición nacionalista que ha marcado el foro en este intercambio entre la administración Obama y la dictadura Castro. Mira, es muy lamentable, Orlando, que se haya construido una agenda de espaldas completamente a amplios sectores del exilio y de la oposición cubana. Yo creo que eso es muy lamentable. Eso es no entender realmente lo complejo que es esta situación cubana y lo complejo que resulta tirar a un régimen totalitario y comenzar un proceso de reconstrucción. Dejar a un lado todos los abusos, las violaciones, dejar a un lado lo que tiene que ser un proceso de justicia transicional, dejar a un lado todo ese dolor que tiene el pueblo cubano, tanto dentro como fuera de la isla. Dejar a un lado la capacidad del pueblo cubano de reclamar directamente sus derechos y ejercerlos, para sustituir eso por una supuesta agenda de crear una microempresa, si se pudiera llamar así, porque ni siquiera son empresas lo que se constituyen, y decir que a partir de esa agenda se podrá llegar a una transformación democrática. Yo creo que es comprender muy poco la nación cubana y en general las dinámicas sociales. A mí me parece que este camino es fatal, me parece que es terrible que se le legitime a este régimen y que se dé la posibilidad de transmutar de ese totalitarismo castrista rancio que ha gobernado en Cuba, mandado en Cuba durante tantos años, por un autoritarismo con algunas medidas de mercado. Me parece que es una agenda realmente muy errónea y fatal. Eso es lo que ustedes llaman neocastrismo. Eso es lo que nosotros llamamos neocastrismo. Osvaldo Payá lo llamaba el cambio fraude. Hay muchas formas de denominarlo, pero en esencia es, como dice el cubano de a pie, el mismo perro con diferente collar. Miles de cubanos están yendo por la América Latina, rompiendo fronteras, tratando de llegar a Estados Unidos, huyendo del régimen. ¿Cuál es la posición del foro ante esta crisis migratoria que afecta a una gran cantidad de hogares cubanos, sino a todos los hogares cubanos han sido tocados por esta división familiar cubana, por este éxodo continuo de más de 50 años? Mira, hace poco acabamos de sacar un documento en el que ustedes desde el directorio también lo apoya el excongresista Lincoln Díaz Valar, Frank Calzón, el foro, los integrantes del foro, donde nos referimos a este hecho lamentable. Nuevamente el régimen está usando a los cubanos como bala de cañón para lograr sus objetivos políticos, para manipular y ejercer sus influencias. En este caso ha usado a terceros países. Es muy claro que este juego que está articulándose entre La Habana, Quito y Managua está buscando implicar, o ya tiene implicado a Costa Rica, a los países centroamericanos, y lo que busca es ejercer más presión sobre la administración Obama para seguir logrando prerrogativas sin tener que dar ningún paso en la dirección de la democratización y el respeto de las libertades y los derechos fundamentales. Es lamentable que este régimen siga optando por esas estrategias, pero lo entendemos y sabemos que lo seguirá haciendo. Lo difícil aquí es entender de alguna forma por qué una administración norteamericana se ha prestado para este juego que realmente lo que está haciendo es dañando aún más al pueblo cubano. Después de casi un año de restablecimiento de estas relaciones, creo que hay poco por mostrar. Es evidente que el régimen sigue usando sus mismos mecanismos de la Guerra Fría. Obama habló incluso de que Estados Unidos tenía que de alguna forma hacer un borrón y cuenta nueva, pasar la página, enterrar toda esa lógica, pero estamos viendo que claramente el régimen no tiene más mínimo interés de enterrar ninguna de esa lógica ni pasar ninguna página,
y lo que sí quiere es seguir haciendo sus jugadas para seguir obteniendo más y más sin entregar nada a cambio. Y cuando uno dice entregar nada a cambio, principalmente me refiero a regresarle a los cubanos esos derechos que le corresponden por ser seres humanos. Quiero hacer un paréntesis. Uno de los miembros fundadores del foro y uno de los cubanos más activos en la isla en la lucha por la libertad durante años es Hugo Damián. Se encuentra encarcelado hace varias semanas. Por favor, háblanos del caso de él. Mira, el caso de Hugo Damián es un caso que llama la atención de o muestra la estrategia que el régimen quiere usar o está usando. El foro, como has mencionado, ha ido creciendo. Ya vamos a cumplir dentro de poco 1 año de trabajo intenso. Y Hugo es uno de los activistas que siempre está empuja muy fuerte en su trabajo. Tiene un grupo numeroso de valerosos activistas también. Y sobre todo siempre se ve el trabajo del Frente de Acción Cívica en las calles. Hugo es de los activistas más que trabaja más el tema de la protesta. Y en este caso el régimen está queriendo desarticular todo este movimiento. Lo han encarcelado ya hace aproximadamente 1 mes, supuestamente por desorden público. Supuestos desorden público que en cualquier parte del mundo se realizan y no pasa absolutamente nada. Bueno, pero en el caso de Hugo están queriendo castigarlo. Vamos a ver, hoy creo que iban a hacer un simulacro de juicio, porque evidentemente eso no son juicios, y hay que esperar cuál es el resultado, y hay que esperar qué viene en las próximas semanas, porque el régimen está usando posiblemente el mismo caso de Hugo como para probar, para ver en qué forma nos comportamos nosotros y seguir moviéndose en sus estrategias. ¿Cuál es el rol que juega Miami en este esquema de liberación popular cubana, de reconstrucción que planteas tú como dirigente, que plantea el foro? ¿Qué significa Miami? Porque tú has expuesto sobre esto aquí en el exilio. Creo que es importante comentar sobre este tema con los radioescuchas en Cuba. Mira, te voy a hacer primero un pequeño chiste de algo que me ocurrió hace un tiempo para contextualizar cuál es nuestra visión sobre el tema de Miami, la posición de Miami. Hace unos años, una periodista oficialista se me acerca y me pregunta que qué yo creía de la anexión. Evidentemente era el viejo cliché de decir que Estados Unidos se anexe Cuba. Por parte del mismo régimen que incluyó una referencia directa a la Unión Soviética en la primera edición de la Constitución que padecemos. Exactamente, algo completamente increíble, ¿no? Pero algo que hicieron. Y mi respuesta fue sobre qué yo creía de la anexión, era que el gobierno de los Estados Unidos tenía que estar muy preocupado porque nosotros nos estábamos anexando el sur de la Florida y Miami, y ya no eran solamente los cubanos, sino los latinoamericanos. Porque evidentemente ese concepto de anexión del siglo XIX es un concepto completamente arcaico, y las dinámicas que se dan ahora nos muestran que realmente las naciones y todo el movimiento económico y cultural va mucho más allá de ese concepto territorial tan básico y tan primitivo que sigue manejando el castrismo. Y te digo eso por lo siguiente: es muy claro que Miami ya es parte de la nación cubana. Cuba ya es una nación transnacional. Y en Miami, como dice el amigo músico Boris Larramendi, Miami, primer territorio libre de Cuba. En Miami se respira libertad, en Miami se respira prosperidad, en Miami se puede respirar todo el carácter emprendedor del cubano, se puede ver físicamente. Si en Cuba podemos ver todo el desastre que ha causado ese régimen, en Miami podemos ver todo lo que ha causado ese espíritu emprendedor y esa fuerza del cubano. En distintos frentes, en la política, tener 8 legisladores cubano-americanos es realmente una cosa espectacular. Tener ahora mismo 2 cubanos americanos dentro del Partido Republicano contendiendo por ser el candidato es realmente algo... y de primera fila. Y de primera fila, realmente es algo muy llamativo y lo que tenemos que sentir mucho orgullo. En este caso creo que la participación de todo el exilio de Miami, de Miami como ciudad, como espacio físico, en impulsar el cambio en Cuba, en participar en la reconstrucción de Cuba, es esencial. Acá en Miami hay distintas generaciones de cubanos que llegaron hace muchos años, que tienen sus familias, esas generaciones descendientes también, primeros, segundos descendientes, cubanos recién llegados, hay muchos, yo tengo muchos amigos profesionales que están acá, que han logrado en sus carreras lograr objetivos que ni pensar que hubieran logrado obtener en Cuba. Creo que todo ese grupo, todos esos distintos grupos
tienen que ser parte de ese proceso de reconstrucción de la nación para que realmente podamos ser exitosos. El régimen evidentemente está tratando de moverse en la otra dirección. El régimen, como decía ahorita, está tratando de parasitar Miami, seguir obteniendo recursos para llevar adelante su proyecto totalitario, en este caso autoritario, y eso evidentemente no podemos dejar que ocurra porque sería no solamente extremadamente dañino para la isla, sino también para la ciudad de Miami y todo el sur de la Florida. Tener a un régimen autoritario con la capacidad y usando la plataforma de un Estado para cometer todos los fraudes y todos los abusos que ha cometido el régimen cubano históricamente es algo realmente muy preocupante para esta ciudad, y me parece que hay que remarcar lo complicado que puede ser un futuro escenario con estos individuos en esa posición. Estabas hablando de el concepto primitivo hasta brutal que tiene el régimen castrista de lo que es una nación. En un mundo moderno cada vez más integrado, más globalizado. Pero parece ser, Antonio, que en el mundo actual hay una situación muy compleja en la cual aquellas fuerzas primitivas han recuperado algún tipo de fuerza, como lo vemos con los ataques terroristas en París, con el poder que ha logrado Irán, con la ascendencia de Putin y otros factores que ponen en relieve una fuerte tensión internacional entre estas dos visiones. Háblanos sobre la compleja situación internacional en la cual nos estamos moviendo. Mira, yo creo que tiene que ver con el espacio que ha ido cediendo Estados Unidos como nación, el liderazgo que debe tener Estados Unidos como nación. Es muy claro que hay gobiernos o regímenes que, si bien el mundo occidental trata de moverse en la articulación en el comercio, en temas políticos, o sea, en temas globales al final, todo el cambio climático, o sea, toda esta visión global que hay en general, hay otros regímenes con una visión autoritaria que están buscando armar esas coaliciones y fortalecerse. Están buscando destruir las instituciones internacionales. Hemos visto en América Latina cómo se ha venido socavando el activismo de la OEA, la fuerza de la OEA. Se han venido construyendo instituciones paralelas para lograr llevar adelante estas agendas autoritarias. Me parece que es un momento muy alarmante, es un momento muy difícil, donde las fuerzas que apuntan en la dirección de la construcción democrática deben sentarse y valorar todos estos países que tienen el liderazgo en este sentido, deben valorar cómo actuar ante esta embestida, porque evidentemente es una embestida, y ahí estamos viendo todo lo que está ocurriendo con la Rusia de Putin, ahí estamos viendo todo lo que está ocurriendo con Irán, aquí en América Latina con Venezuela, y me parece que es una situación seria en la que el gobierno de los Estados Unidos ha cedido mucho espacio y esta coalición, este grupo global, lo está aprovechando y lo seguirá aprovechando para sus propios intereses. Pero tú, como dirigente cubano, recientemente participaste, para orgullo de todos los demócratas cubanos, en una de las conferencias más importantes que hay a nivel global, que es la Conferencia de Seguridad Internacional en Halifax, que se celebra en Halifax, en Nueva Escocia, en Canadá. Tus impresiones de esa conferencia tan importante en un momento tan crucial como este. Yo creo que existe mucha preocupación por esto que te mencionaba. Hay muchos líderes a nivel global que están viendo que estas coaliciones están golpeando fuertemente a las instituciones internacionales, están golpeando a estados, ya incluso no solamente algunas veces montados en la plataforma de un estado, sino como también actores que no forman parte del estado, pero que están logrando de alguna forma una sinergia con estos estados de corte autoritarios o totalitarios. En los 90s, todo el famoso escrito de Francis Fukuyama, que llamaba El fin de la historia, parecía que todo este escenario iba a ir desapareciendo, que nos movíamos en la dirección de las democracias liberales, pero lamentablemente la historia ha demostrado que no es así, que los autoritarismos y estos deseos de coartar las libertades del hombre siguen vigentes, y hay regímenes y coaliciones a nivel global que están apostando por eso. Eres un profesor de matemática y de física, publicas y escribes profusamente. Eres un intelectual cubano. ¿Cuál es el rol del intelectual cubano en la actual batalla por las libertades cívicas? Mira, yo creo que tanto los intelectuales como los artistas, como el hombre emprendedor, como
cualquier ser humano, lo primero que tiene que tener y debe abogar es por la libertad. Sin libertad no existe nada. La libertad es la base del ser humano. Palabras profundas. Y me parece que... Es decir, la segmentación esta de intelectuales, lejos de la política, lejos de la resistencia, es una cosa, una etapa rebasada. Yo creo que pensar que se puede construir algo desde el miedo, o que se puede elaborar contenidos desde el miedo, que se pueden elaborar conceptos desde el miedo, yo creo que es una falacia, ¿no? Desde esa falta, desde la opresión, yo creo que eso evidentemente no funciona y no ha funcionado así. Para hacer ciencia, la mente del científico tiene que estar libre, tiene que poder volar, tiene que poder llegar a un espacio donde otros no pudieron llegar, si no nos rompes esa frontera. Lo mismo pasa para un artista. Para que una obra tenga un impacto, para que una obra llegue, tiene que tener ese sentido, tiene que tener esa persona, o sea, ese carácter. Si no lo tiene, evidentemente estamos hablando de contenidos mediocres. Y eso es lo que a mí me parece que pasa en Cuba en muchos casos. Se vive en la mediocridad debido a la falta de libertad. No se puede crear absolutamente nada con una fuerza, con un sentido, si no hay libertad. Y cualquier hombre, cualquier ser humano debe, o creo que tiene el deber de empujar por su libertad y por lograr realizarse como persona. ¿Cuál es el estado de conciencia de la juventud cubana en la isla y cómo el foro enfrenta esta situación? Mire, el régimen ha optado siempre por buscar la enajenación de los jóvenes, ¿no? Mostrarle que este camino que hablábamos de luchar por la libertad o tratar de intentar su propio realizarse individualmente no es posible, y que ellos tienen el total control no solamente de los jóvenes, sino también de sus padres, de su familia, de sus vidas. Y eso ha sido algo que se ha trabajado durante muchísimos años. Creo que hace falta mucha más información en Cuba. Creo que los jóvenes también están ávidos de esa información. Pero para nada soy pesimista. Yo creo que ese espíritu joven siempre está lleno de deseos también de libertad, deseos de encontrar nuevos espacios. Y muestra de eso, por ejemplo, te pudiera poner el caso de Lía Villares, de Danilo Maldonado. O sea, son personas jóvenes que están dentro de Cuba ahora mismo trabajando, ahí mismo vinculados al tema del foro. Hay muchos jóvenes que están en todos estos grupos opositores también pujando por lograr sus derechos y sus libertades. Y me parece que este es un tema que debemos tomar muy en cuenta para trabajar y para nuestras estrategias de trabajo. Es importante que los jóvenes entiendan que se puede construir un país distinto, que se puede desarrollar un país distinto, y no estén optando todo el tiempo por escapar, que es la opción que les da el régimen. El régimen y la seguridad del Estado lo dice muy claro, lo dice directamente: si no te gusta, vete. Y yo creo que eso es algo que tenemos que, ese ciclo nefasto, yo creo que tenemos que romperlo, ¿no? Háblanos un poco sobre este país distinto, sobre el cual sueñas y por el cual luchas. Mira, como te decía... ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo vives? Mira, lo veo como un lugar donde el ser humano pueda desarrollarse, como decía ahorita, desde la libertad. Me parece que bueno, hay muchos temas, ¿no?, para reconstruir en Cuba, porque Cuba definitivamente es una ruina, ¿no? En lo económico creo que hay muchísimos por hacer. Hay sectores completamente, incluso ahora borrados, que no existen, como es todo lo que tiene que ver con todo el sector tecnológico, como es el mismo sector que tiene que ver con la ciencia que se está haciendo en Cuba, se está haciendo en condiciones muy precarias. Realmente es algo que no se ha podido desarrollar para nada, porque cómo se puede hacer ciencia si incluso no se tiene ni internet. O sea, creo que todo en el sector de la ciencia, de la tecnología, de la educación, en toda la industria, en la infraestructura. O sea, Cuba es un país que está en una ruina total y que hay que desarrollar y hay que trabajar. En otras esferas, en la esfera espiritual, evidentemente, el ser humano, si no vive en libertad, poco puede hacer en ese sentido, a pesar de que ese espíritu también de querer ser libre se mantiene. Pero evidentemente el trabajo que tenemos por delante es muy fuerte. Me parece que, como te decía ahorita, el papel que puede jugar el exilio, el papel que puede jugar el mundo libre, que en este caso es en Miami, hay entre cubanos y descendientes casi 2 millones, es fundamental para saber hacia dónde movernos, ¿no? He usado muchas veces el ejemplo de que en Europa, en Europa del Este, a la caída del muro de Berlín, a la caída del comunismo, muchos países usaron de referente a Europa,
qué queremos, ellos pensaban qué queremos hacer, a dónde queremos llegar, pues miraron hacia Europa y a partir de eso empezaron a realizar una serie de reformas que iban en todos los sectores, en la economía, en la educación, en todo. Y creo que en Cuba tenemos ese referente, lo tenemos muy cerca, es Miami. Por supuesto, dentro de la isla hay sus propias características, no es lo mismo las dinámicas que existen dentro de la isla, las mismas que existen en Miami o en la Florida, pero evidentemente tenemos referentes que nos pueden ayudar mucho en la dirección que debemos movernos, qué debemos hacer, qué no debemos hacer. Yo creo que eso lo tenemos enfrente. El rol de la mujer cubana. Mira, el rol de la mujer cubana ahora mismo ha sido un rol difícil, pero realmente creo que el papel que ha asumido la mujer cubana en la oposición es un papel increíble. Hay varios grupos de mujeres, entre ellos las damas de blanco, es de los que más ha resaltado, que le ponen una fuerza, un empuje, una dignidad a toda esa lucha que es increíble. Cuando uno está en uno de estos espacios donde se está produciendo alguna manifestación, alguna protesta, y uno ve a una mujer al lado de uno, empujando con la fuerza, con esa convicción, no queda otro remedio que uno estar ahí, estar una y mil veces y hacer lo mejor posible. Creo que la mujer cubana está jugando un rol fundamental, jugará un rol fundamental para orgullo nuestro y realmente creo que tenemos que estar muy agradecidos a ella y muy orgullosos de que estén haciendo lo que están haciendo. ¿Qué se ha logrado con más de 30 domingos de resistencia y de represión ahí en Santa Rita? Yo creo que es muy simple, la brutalidad no gana. No gana ni la brutalidad, no gana la violencia. Va a ganar el espíritu cívico, va a ganar el espíritu de libertad y eso creo que es lo fundamental que se está viendo en Santa Rita. Bueno, Antonio, hemos llegado a la conclusión de este primer programa sobre el foro dentro de Cuba. Quisiera cerrarlo con un mensaje tuyo para la población cubana. Bueno, primero agradecerte la invitación. Segundo, comentar que el foro ha crecido, seguirá creciendo y que la libertad y los derechos tienen que ser la base de cualquier movimiento, de cualquier esfuerzo que se haga. Y con esa base estamos completamente seguros de que vamos a triunfar, vamos a ganar. No hay otra opción. Como dice un amigo en forma chistosa, estamos condenados al éxito. Gracias por la invitación y seguimos trabajando. Gracias, Antonio. Y manténganse sintonizados con Radio República, la voz del pueblo, la voz de la resistencia. Estamos llegando al final de este programa sobre el Foro de Derechos y Libertades dentro de Cuba, pero manténganse sintonizados para el resto de nuestra programación.